Bueno, son las 10 en punto. Vamos a esperar un minuto más para, ver qué asistentes llegan y en un minuto empezaré con el webinar. Axel, can the webinar be recorded? So in 1 minute, we start. Okay, I read your message through Teams. And Camille's too. Okay. Son las 10 y un minuto. Vamos a empezar el seminario. La idea es que tenéis en vuestra pantalla a la derecha un panel que tiene una opción que se llama encuestas y me gustaría que votarais sobre una de esas opciones o más de unas opciones. Estas opciones en realidad constituyen la intervención o son la base de la intervención de nuestro partner Lorenzo Leone. He will speak in English. He's Italian. He's not quite good at Spanish at this stage, but his English is very clear. Good morning, everyone. Okay, so maybe Lorenzo can introduce yourself before I go into the presentation. Okay. Sure. I'm Lorenzo Leone. I'm a tech and operation manager in Alchemy, Italy. Alchemy is a digital transformation agency based in Milan, but we have a lot of agency all around Europe. And I'm glad to be here today to speak with you, Juan, and with your audience. Thank you, Lorenzo. Bueno, vamos a empezar la presentación, el seminario. Primero voy a introducir la compañía. Somos Commander-SAC, llevamos más de 10 años en el mercado y nuestra estrategia de software pasa en este momento por dar una respuesta omnicanal a todo lo que es el escenario de datos en el mundo digital. Para ello contamos con 5 componentes que forman parte de nuestro CDP, nuestro Customer Data Platform, que van desde una plataforma de consentimiento, pasando por uno de los productos de tracking más conocidos del mercado, unificación de identidades, segmentación de identidades y análisis de identidades. Llevamos mucho tiempo haciendo lo que hacemos. Tenemos un gran número de clientes en este momento y seguimos creciendo. Y el objetivo de nuestra plataforma es proporcionar una visión integral o centrada en el cliente que me permita llegar o llevarnos a acompañar a ese cliente desde su adquisición hasta la retención dentro de un canal, dentro del conjunto de los canales que operan nuestros clientes, que pueden, como podéis ver, van desde el tradicional web y aplicaciones móviles, pero pasa también por las tiendas o por los centros de atención telefónica. Estos son algunos de nuestros clientes. Normalmente siempre utilizamos los nombres grandes porque, dan una sensación de seguridad y de rendimiento que es importante de cara a cualquier cliente, sea grande o pequeño. No es ningún inconveniente en cuanto al tema de precios o de esfuerzos porque es una de las plataformas más sencillas de utilizar del mercado, sino la más sencilla. Y además, al ser un producto SaaS, el precio se acomoda realmente al consumo que realizan o que van a realizar los clientes. Como veis aquí, tenemos clientes desde el sector del retail hasta el de la belleza y la moda, donde tenemos bastante presencia. Y ahora, si entramos en el tema de la conversación, que es los viajes del cliente y la atribución, cómo poder
bueno, combinar el conocimiento que podamos adquirir del cliente con la elección de la forma más fácil o más eficaz de conseguir esos clientes, que al final del día es la atribución o una parte de la atribución. Un viaje de cliente, bueno, hemos utilizado la analogía con Odisea, en realidad es con el retorno de Ulises a casa, que ya sabéis que el hombre se tiró 10 años y se encontró por en medio un gran número de etapas, desde los cíclopes a las sirenas, y cada uno de ellos, su estrategia basada básicamente en utilizar su inteligencia para poder combatir la situación. Pues básicamente esto es el escenario de un viaje del cliente, de un customer journey. Desde que encuentra nuestra marca o de alguna manera se familiariza con la marca hasta que realmente forma parte de ese grupo de usuarios o consumidores que defienden o que recomiendan nuestra marca ante sus conocidos, ante sus relaciones. Como veis, la complejidad de estos Customer Journeys es amplia porque el viaje de clientes se produce pues, a través de muchos dispositivos, de muchas ubicaciones y a través de múltiples medios de conexión con ese entre la marca y el consumidor. ¿Cuál es el escenario que nos encontramos hoy en día o que parece que va a borrar las posibilidades de que utilicemos un Customer Journey para comprender mejor al cliente? Bueno, básicamente hay dos grandes fuerzas, las veremos. Una es la desaparición del Third Party Cookie, que parece una barrera insalvable para conocer a los clientes, para conseguir un buen modelo de atribución o un buen rastreo del Customer Journey. Simplemente decir que esa Third Party Cookie siempre ha sido propiedad de otros, con lo cual tampoco ninguna gran marca tenía en propiedad o la capacidad real de definir o comprender esos Customer Journeys, salvo cuando empleaban tecnologías de DMP, por ejemplo, o de CDP que convertían o trabajaban en sus propiedades en First Party Data. Pero bueno, el hecho también es que los usuarios están asustados de que hagamos demasiada personalización, que desconozcamos demasiados y a veces retraen frente a ese efecto. Las previsiones, pues como podéis ver, dicen que el 80%, o sea, 4 de cada 5 marcas, abandonarán este espacio de personalización en sus medios digitales o en su publicidad para sus clientes. ¿Y por qué han llegado a esa decisión? Bueno, básicamente identifican dos aspectos que son una barrera. Uno, que ven un ROI negativo, un retorno negativo. Y, segundo lugar, en la complejidad en la gestión de los datos que proceden de un Customer Journey. En realidad, ambos están relacionados porque, como veremos adelante las estadísticas, veremos que los consumidores favorecen a aquellos que les ayudan en su viaje. Y, por tanto, ese ROI negativo está más relacionado con el coste que tienen que asumir en la actualidad, o en la mayor parte de los casos, las marcas para conseguir convertir al Customer Journey en algo operacional, en algo operativo. En el primer aspecto, en el tecnológico, pues tenemos tres grandes áreas en las cuales los marketers creen que están los principales obstáculos. El 27% de ellos creen que están en estos los obstáculos. Uno es la recogida de los datos, otro es la integración con sus plataformas internas, con sus aplicaciones internas, y un tercero es la protección, es la privacidad. Realmente sí es una barrera, porque en el primer caso en ambos casos de recolección e integración, tenemos el problema de las grandes plataformas tecnológicas que prefieren, o de los grandes espacios tecnológicos que
hoy en día los conocemos como Walled Garden, que básicamente son mis corralitos en los cuales la recolección se hace en sus espacios y, por tanto, no se comparte información. Y para combatir esa dificultad, pues no queda más remedio que utilizar equipos tecnológicos relativamente sofisticados, duplicar campañas, el coste de campañas o más hay que duplicar, etc. Luego está el coste de integración. Evidentemente, una plataforma de estas debe recoger también información de la parte interna, de las que son las aplicaciones del cliente. Todos hemos hecho unos grandes esfuerzos, la mayor parte de las marcas han hecho unos grandes esfuerzos en desplegar plataformas de CRM, que puede ser de un HubSpot o a un Salesforce, incluyendo herramientas de marketing automation. La barrera entre ambas es básicamente no existente, porque casi todos los marketing automation tienen su origen en un CRM, pero bueno, cumplen diferentes funciones y tienen diferentes componentes. También tenemos aplicaciones transaccionales, los RPs, los TPVs, los call centers, en fin, que de todos ellos se recoge información, de todos ellos con todos ellos se puede comprender un poco mejor al cliente, pero conectarlos con plataformas que solo creen en el modo digital, pues resulta extremadamente complejo. Y en tercer lugar tenemos la privacidad o la protección de los datos. Que más que una barrera tecnológica representa una barrera mental. O sea, ¿cómo puedo hacer que un cliente trabaje conmigo si no me deja conocerle? Así que, en una extensión de la encuesta que hizo Gartner, a continuación, el 14% de los encuestados piensan que para ellos, para aquellos que han invertido en marketing de personalización, eso es el 14%, uno de cada 4 piensa que la tecnología es un obstáculo. O sea que del 14% del marketing invertido en la personalización, hay un 25%, podríamos establecer que de esa inversión que está gastada de más, se invierte demasiado dinero en el aspecto tecnológico para conseguir un resultado que, como hemos visto antes, bueno, parece que está muerta la personalización. Y claro, por encima de ello está la percepción por parte de los consumidores, de los usuarios, que piensan que les estamos acechando, que la tecnología les está acechando, que les estamos acechando. Y muchas veces el exceso de conocer, el exceso de celo en conocer a una persona que hace o deja de hacer representa, pues bueno, pues se refleja en ese concepto del acecho. La realidad es que a pesar de ese escenario relativamente negativo por parte de los consumidores u usuarios, o la percepción que tenemos, la realidad es que la mayoría de los consumidores están abiertos a la personalización o incluso priman, que es la realidad, aquellos proveedores, aquellas marcas que les ayudan, que esta es la clave. La clave es personalizar para ayudar. Y la segunda clave es saber en qué momento conviene ayudarles o conviene manifestar el hecho de la personalización. Por dos motivos. Uno, para evitar el acecho, y dos, porque si personalizamos, lo que se cierra es el abanico de posibilidades. Se personaliza en exceso, con lo cual la posibilidad que le damos al cliente o al consumidor de conocer más, la cercenamos nosotros mismos. Esta es otra encuesta realizada por el estudio de Gartner, en la cual lo que podemos descubrir es que lo que quieren las personas con la personalización básicamente es ayudarlas con su tiempo, el tiempo para conseguir un mejor descuento, un mejor precio. El tiempo para tardar menos en elegir.
el tiempo, en realidad, para proporcionar información que no tenían antes, o sea, lo que comentaba, de dejar descubrir. Luego hay otros procesos operativos, hay otros temas operativos, como puede ser el hacer que la compra sea más sencilla y que además sea menos confusa. Este aspecto se refiere sobre todo a los temas relacionados con devoluciones, cambios, etc. Y eso significa que cuando han hecho la compra, pues se supone que debemos saber qué es lo que han comprado, cómo lo han comprado y, por tanto, no tener que volver a reescribir el circuito, el viaje de su compra, sino que lo podamos compartir con ellos o que lo podáis compartir con ellos. Así que el escenario, en realidad, para los marketers es que, evidentemente, las marcas van a tener que seguir personalizando de una forma, bueno, diferente, pero van a seguir personalizando y se enfrenta con un escenario, sus departamentos de marketing, las agencias que no trabajan, de cómo conseguir lo que hemos visto, combatir o poder tener un ROI positivo y cómo conseguir que se propague las posibilidades, que sea aplicable por usuarios sin ese coste tecnológico que estábamos constatando al principio. Y por otro lado, tenemos a los usuarios, que lo que quieren es que se les sean reconocidos, que se les reconozca su valor y que la personalización les ayude a alcanzar sus objetivos. Es decir, hay que buscar el momento en el que hay que ayudar. Claro, todo eso además se complica con la situación actual, que es la regulación RGPD. Realmente, si hacemos un pequeño viaje por la web buscando sitios que no sean de las grandes marcas, el tema del consentimiento está muy débilmente desarrollado. Si yo realicé un trabajo hace un par de semanas para un cliente y de los 40 sitios en los que estaba actuando y que tenía competidores, pues 39 no tenían el consentimiento bien puesto en marcha. Y el segundo aspecto que supone un cambio de enfoque en cuanto a cómo manejamos los datos es la desaparición de los cookies de tercera parte. Básicamente, lo único que significa esto es que volveremos a como era al principio la web, en el cual la información se guardaba en el servidor. Lo que ocurre es que nos hicimos cómodos y asumimos que podíamos hacer cualquier cosa con la máquina del cliente. Y entonces lo que se nos ocurrió es adoptar el mecanismo sencillo. Creo un fichero, lo guardo en la máquina del ordenador del cliente y desde allí que lo coja todo el mundo. Así yo no tengo que invertir en servidores, ni preocuparme por las comunicaciones, nada por el estilo. Bueno, eso desaparece. Ya sabéis que el año que viene ya nadie tiene third-party cookies, que Google, por ejemplo, va a desaparecer sus modelos gratuitos en el Tag Manager y en el Google Analytics. Y lo ha anunciado públicamente, lo cual no es que me lo estoy inventando yo, y todo el mundo va a tener que pasar por una tarifa y además por una contratación del servicio de Google Cloud. El resto de los vendedores seguirán ese mismo camino. Pero bueno, lo que nos interesa es tener muy claro que la personalización va a seguir existiendo y es porque es requerida por el consumidor y también que aquella marca que piense que el usuario no necesita personalización o que crea que tiene que ahorrar dinero en la personalización, básicamente será el pez pequeñito, aunque parezca grande, porque los pequeñitos se lo comerán entre todos a ese grande. Esto quiere decir que la personalización va a seguir aquí y que tenemos que resolverla. Pero ¿cómo podemos dar una respuesta a ese concepto de personalización, de conocer al cliente, dado los escenarios
que hemos visto de, bueno, pues el esfuerzo tecnológico, los temas de privacidad, el aspecto de las cookies de primera parte que desaparecen. Bueno, ahí intervienen tecnologías como de gestión de datos, en concreto la evolución desde los DMPs hacia los CDPs. Un Customer Data Platform es básicamente una evolución de un CDP, de un DMP, pero pensando en que existe un mundo más allá de solamente las propiedades digitales y de la programática. Estas plataformas lo que tienen que proporcionar sí o sí para considerarse como tales son la recolección de datos, la unificación de perfiles, la capacidad de segmentación y la capacidad de activación, de poner en juego, poner en valor los datos, la información que se está obteniendo y opcionalmente pues una parte analítica que permita tomar decisiones, comprender cuál es el mejor modelo de asignación de presupuestos en campañas, qué campañas están funcionando mejor, capaz de predecir cuáles son el árbol de ventas, qué productos, cómo llevar hacia un determinado tipología de productos por precio, por categoría, etcétera, al cliente, al usuario, al consumidor. Y esto es lo que se define como tal a un CDP. Realmente un CDP debe ser un enabler, un facilitador para el resto de las tecnologías. No reemplaza a las herramientas de mailing, no reemplaza a las herramientas de marketing automation o un CRM o un helpdesk, por ejemplo. Sino que lo que hace es activar, conectarse e integrarse con esas plataformas, unificar los datos que tienes de tu programa de lealtad, de tu sistema de ticketing o de tu ERP que tiene el point of sale, el terminal de punto de venta, recoger la información de las apps, recoger la información de las propiedades digitales y crear una visión global. Y con esta visión global de los usuarios, operar con segmentos dinámicos, o sea, vivos continuamente en tiempo real y activarlos pues cuando los necesito y cómo los necesito. Y en función de una estrategia de costes, en función de una estrategia de valor de cliente, etc. Bueno, al final del día, el Customer Journey nos proporciona, o nos debe proporcionar, la información suficiente para que las decisiones que tomemos estén basadas en esos datos. Es importante, que no lo he dicho hasta ahora, comprender que hay tantos Customer Journeys como consumidores. Quizás no en sentido estricto, porque tenemos patrones en los consumidores o en esos segmentos, pero siempre vamos a tener o tenemos que estar preparados para trabajar y poder optimizar los diferentes Customer Journeys a través de todos los puntos de contacto que ofrecemos al cliente y a través de las diferentes etapas de la relación con el cliente. Desde, como hemos dicho al principio, pues estas 5 etapas de descubrimiento, consideración, compra, retención y defensa, o sea, promoción de la marca por el propio consumidor. Así que, para llegar a esto, lo que tenemos que permitir es que los datos cumplan con las regulaciones de privacidad en sentido amplio. Tenemos que poder ver el recorrido completo del cliente tanto a través de los puntos de contacto online como los puntos de contacto offline, a través de los múltiples dispositivos que emplean los usuarios hoy en día, que van desde un ordenador hasta una consola de videojuegos. Eso debe permitirnos construir, el caso bien nos permitirá conocer, comprender cómo atribuir nuestros resultados en función de nuestras inversiones y comprender el retorno que nos proporcionan esas campañas y la inversión que estamos realizando. Nos debe permitir crear un modelo de segmentación eficaz, muy eficiente, porque tiene que ser prácticamente automático y en tiempo real. Y finalmente, bueno, en el caso de que se necesite comprender en mayor profundidad la relación entre el consumidor y la marca, proporcionar estos datos del Customer Journey a herramientas de Business Intelligence para realizar análisis de mayor profundidad. Bueno, aquí tenemos
algunos casos, un par de casos de uso que voy a presentar antes de terminar y pasar la palabra a Lorenzo. Uno de estos casos está en el sector de energía, es un tema de personalización. La personalización empieza con el consentimiento, se complementa con los datos de navegación, los datos de ejecución de formularios que se presentan al cliente, los datos del CRM y los datos de ejecución del call center. Al final, con esas fuentes de datos, se unifica una identidad y se activa en tiempo real para poder ofrecer el precio que mejor se adecua al usuario que aparece en ese momento, al conjunto de usuarios que aparece en ese momento en nuestras propiedades digitales. Este es el mismo caso, vamos desde aprender qué es el usuario hasta poder tratarle de una forma personalizada. Y para finalizar, o recapitulando, pues las agencias, por un lado, pueden utilizar las tecnologías de CDP para para evitarse costos y poder luchar contra ese ROI negativo que encuentran por el esfuerzo tecnológico que representan las plataformas tradicionales del mercado. Y, por otro lado, capturar mayor valor, comprender el Customer Life Value, el valor del cliente, en un plazo más largo, más allá de los rastros que hoy dejan aplicarse las tecnologías que se emplean comúnmente. Y por el lado de las marcas, bueno, el primer punto clave es hay que gestionar mejor el consentimiento. Consentimiento no es caro, simplemente es una plataforma, son módulos prácticamente de commodity por su evolución tan rápida en los últimos años, con lo cual no es una excusa no tenerlos. Y para las marcas representa el poder utilizar en estos tiempos, además especialmente importante, utilizar de una forma más eficiente sus presupuestos o sus inversiones en el mundo de la comunicación digital, en el mundo de la publicidad o en el mundo del comercio electrónico. Bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero Lorenzo Leone, a nuestro partner Lorenzo Leone. So he will answer or he will provide his perspective around the 4 topics that we have shared through the survey, in the TAP encuesta. And so, of course, his presentation will be in English. And now, Lorenzo, you can take over and just give your opinion. Yeah, sure. Sure. Well, I think that yes, CDPs are definitely a hot topic. So I will start from a Gartner studies that define the CDP as a marketing system that unifies a company's data, a company customer data from marketing and other channels. I think that with the proliferation of possible customer touch points and the fragmentation of users' identities, we all have a lot of data coming from a lot of different tools, and the main challenge is to collect and aggregate those data. CDP can help us with their main features, that are cross-device IDs and identity resolution. And I think that this ability to consolidate and normalize multiple sets of data collected across multiple touch points into an individual profile is one of the main features of the CDP. So, as I said, the CDP can study all different data sources, creating a single 360 view of user profiles of user customer, and but can also make the data available to other systems that deliver campaign, testing, web page, and so on, other interaction. Answering to the CDP versus the DMP
in the future, I'm sure that DMP and CDP are both platforms that are used to organize data, but they are actually really different and very different purpose and characteristics. The DMP focus is primarily to the anonymous interaction, and they are used by digital advertisers, marketers, and publishers to store and manage audience and campaign data. So DMP rely on anonymous third-party data to segment and build audience that look like first-party customers. But CDP are not only capable of producing a comprehensive view of a specific users, including both offline and online habits, but also have an automatically can create an automatically persistent identities using deterministic insights. So CDP therefore offers a cohesive and granular understanding that can be used by every business function to deliver personalized and effective and consistent experience from the sales to the product development. So both platforms are really interesting platform, but CDP can build a better future for us. And the good topic of first-party data, it will be the new normal, because when used responsibly, proprietary data can help businesses not only keeping up evolving consumer behavior, but also for delivering better experiences. And the main benefits that first-party data have is to allow marketers to better profile users and had one or more touch points within the brand properties. And this situation can also upgrade our way to think the media spend, because knowing every interaction, every purchase, and creating a complete view of a single customer can shift the tension from the customer life from the media spend to the customer lifetime value, and evaluating the return on investments, instead, of course, of focusing on the media spend. And in the next future, I think the advertisers have to optimize their technical capabilities by adopting a centralizing data warehouse, CDPs, but also improving their organizational skills to promote a data-first mindset. This is a really important challenge for the future for us. Perhaps there's a risk on the industry. I think this situation can widen the gap between big companies that can face up to this global transformation and smaller companies on the other side that do not have firepower to change their organization. And the last topic I would like to trade is to the part to reconciling identities. I think that actually the customer journey is really far from being linear and uniform, from one activity to another one, and from one customer to another one. And so cookies are really poor of consistency and persistencies. And this lack isn't helping advertising the advertising world by better evaluating the user journey. And to track this path, I think that a good knowledge of the customer is essential. So in the landscape, data represents the first main asset. And it's also this asset that drive the way for an omnichannel world and the personalized customer experience, from in-store visits and to online interaction. Of course, like for example, a conversation with the call centers. So what matters now is the ability to personalize the experience during each interaction, and the first-party data can help agency and marketers to have these persistent identifiers.
So in conclusion, in other words, personalization and persistency aims to minimize advertising and media pressure, especially like, for example, inappropriate messages or pushing everyday retargeting, in order to better contextualize all the interaction with our potential customers. I think that's all. I can hear you on. I think you are on in mute. Yeah, sorry. No. Thank you very much. I was telling Lorenzo for your comments and your orientation. So with this, I just consider we can finish this show webinar. We have recorded the webinar, and we will share with the audience, whether those who had attended and those who had finally not attended, that they show their interest. And I'm looking forward to hear about the interest that this kind of events have for you. Pues como decía, bueno, muchas gracias, Lorenzo, por tus comentarios y tu conocimiento sobre estos aspectos tan relevantes. Hemos grabado el webinar, este seminario, y lo compartiremos con aquellos que habéis atendido y con aquellos que al final no habéis podido atender. Y sin más dilación, porque las jornadas, como he leído hace poco, los días son largos, pero las décadas muy cortas, la realidad es que cada vez tenemos días más largos y que hay que aprovechar mejor el tiempo. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Lorenzo. See you soon. Thank you. See you. Bye. Thanks.